Bueno, hoy seguimos en esa celebración del nacimiento del primer emperador Augusto en ese año 63 a.C., Marco Octavio Victorino, y qué mejor hacerlo que no solo en la Res Gestae que hemos visto antes, en el vídeo anterior, que lo podéis ver, sino en el propio Ara Pacis Augustae, ¿vale? Que tengo a mi espalda. Lo que tengo a mi espalda precisamente es hay una gran parte que es reconstrucción, sobre todo de lo que es el interior, aunque hay muchas zonas, hay muchas partes de lo que es la parte exterior que es original, ¿vale? Entonces vamos a dar una vuelta y vamos a explicar algunas de las cosas de este Ara Pacis, de este Ara a la Paz. Recordad que justamente este día, como hoy, el 23 de septiembre, cada 23 de septiembre de cada año, la punta de la sombra del obelisco de su Orolivum Augusti, que se conserva solo unas partes de las placas, incluso del bronce, encontrado en alguna de las casas donde estaba colocado, la punta de la sombra de ese obelisco daba a este Ara Pacis, ¿no? A la entrada. Entonces, precisamente es lo que vamos a ver ahora, y es una demostración junto con la Res Gestae, que la Res Gestae estaba junto a su mausoleo. El Ara Pacis era también una declaración propagandística de toda su política a partir de este momento. Era un Ara a la paz una vez que ha terminado todas las guerras, la mayoría de las guerras, es inaugurado el 30 de enero del año 9 a.C. Una vez que ya ha terminado incluso las guerras cántabras en el norte de Hispania, este Ara simboliza el cierre también de las puertas del templo de Belona, de las puertas del templo de Marte, que simbolizaban el periodo de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, este Ara de la paz que tengo a mi espalda, tenéis que verlo también absolutamente polícromo, es decir, con multitud de colores. Si os fijáis la cantidad de elementos vegetales, todos esos elementos vegetales tenemos que pensar que eran de color verde, junto con multitud de flores de diferentes colores, verdes, amarillas, azules, rojas, de una forma, una policromía espectacular. Para nosotros ahora mismo nos sorprendería, pero tanto para la época romana como para la actualidad sería de un impacto visual enorme, ¿no? Así que, si me acompañáis, por favor, vamos a ir dando una vuelta para luego entrar en el interior, ¿de acuerdo? Que es donde serían los sacrificios en honor a Augusto y a Roma y a la paz, ¿vale? Entonces, veis aquí que quedan muchas partes que no se han considerado, ¿vale? Pero toda la parte vegetal de la zona inferior, toda esta zona, tenéis que verla absolutamente policromada, una preciosidad increíble. Pero lo importante que tenemos en este lateral no solo son esas cruces o esvásticas de protección y decorativas, sino que está representando en este lado parte de una serie de sacerdotes, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante, y parte de su familia, ¿vale? Aquí vemos en este cuadro de aquí, vemos a unos flámines, ¿de acuerdo? El flamen que está aquí a la izquierda, que veis que lleva ese gorro con un ápex, con ese ápice en la parte superior, los estudiosos han pensado que es el Flamen Dialis, ese Flamen Dialis que precisamente es inaugurado a partir del emperador Augusto, es recuperado, ¿vale? Porque quedó vacante su puesto durante unos 82 años. Entonces recupera al Flamen Dialis, y da la casualidad que el Flamen Dialis no está mirando hacia atrás, no está colegado como los otros flamines, los otros tres flamines que está allí. Por eso lo han identificado como Flamen Dialis. ¿Por qué? Porque no puede tener contacto con elementos no solo de la muerte, no solo de otros sacerdocios a priori, sino que
encabeza al cuerpo sacerdotal, ¿de acuerdo? Que encabeza el cuerpo sacerdotal. A él le falta un elemento que es una vara, igual que tiene el cuarto flamen de la derecha, que ahí sí se conserva, porque como está pegada a la piedra, ahí sí se le conserva. Esa vara es lo que utilizaban los flámenes para dar golpes a toda persona que se le acercara a él. Entonces tenemos a un flamen dialis y los otros tres flámenes seguramente sean un flamen del divino Julio, quizás, aunque el primer flamen del divino Julio fue el propio Marco Antonio, pero aquí tenemos otro tipo de flamen que no se ha identificado y otros dos flámenes más que seguramente sean Marte y Quirino, ¿vale? Los flámenes mayores en general. Entonces aquí tenemos una serie de sacerdotes. A continuación, mucha gente ha dicho que es un lictor y es imposible que sea un lictor porque primero que no se conserva el resto de la fasque y además no son de 30 varas, no es un haz de 30 varas, sino que es una especie de hacha y en mi opinión y en algún otro autor también es un rex sacro. De hecho, de esta figura es con la que nos hemos basado para recrear el rex sacro. A continuación, lo que nos está diciendo es el resto de la familia imperial, ¿no? Tendríamos incluso a Tiberio, tendríamos también seguramente por ahí a Livia, tendríamos a Druso, tendríamos a los Agripina, tendríamos a varios miembros de la familia, tanto niños como veis que siguen portando la bula, una niña que lleva una lúnula también, bueno, es Julia Minor y demás, parte de la familia imperial, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar por otra parte para que veáis que vamos a tener que ir por el interior, pero bueno, y luego ya finalizamos con el exterior. Esta escena es magnífica porque es la diosa Telus, la diosa Tellus se escribe, es como una diosa madre. Está simbolizando, quizás es incluso la propia Livia Telus, una representación en ese caso con los hijos, ¿de acuerdo? Y es una escena bucólica, una escena donde está acompañada con un cisne, una especie de dragón alado, un buey, un grano, una oveja. Es la abundancia, también la abundancia de los frutos que llevan los niños, por ejemplo, la abundancia de lo que sería una matrona ideal, cuidadora, y en este caso pues representaría a esa mujer ideal que quiere representar como modelo a Livia y que aquí es un elemento propagandístico maravilloso, ¿no? La parte inferior veis que también tiene parte de esa decoración vegetal, entonces es algo que es un común, ¿no? El friso inferior. Vamos a introducirnos a lo que sería el propio ara. Es verdad que hay muchas partes que son reconstruidas. Realmente todo lo que estáis viendo en blanco, toda esta zona en blanco, toda esta zona de aquí, todo esto es reconstrucción moderna, ¿vale? Entonces, y veis que, por ejemplo, si nos fijamos en la pared, solo esto de aquí y esto de aquí es romano, todo lo demás es reconstrucción, ¿no? Pero para que veamos que estamos entrando por la parte de atrás del Arapaquis. En realidad por aquí es por donde quizás salieran los animales ya sacrificados, todos
los sacerdocios que participan en este altar, en este ara. Toda esta zona tendría, que se ha perdido por desgracia, tendría que estar con relieves, explicándonos algunas escenas sacrificiales, algunas escenas mitológicas, o aunque sea solo elementos decorativos, como es la parte de aquí arriba. Pero sea lo que sea, se ha perdido. Por desgracia. Vemos que todavía incluso en la parte superior conserva ciertos elementos de pintura, 3-4 sitios coloreados, de la base de esos grifos, de toda esa decoración construcción y evolución. Esta sería la parte, digamos, delantera de lo que es el ara, ¿vale? Y por esta entrada, por donde están las escaleras, es por donde entraría el sacerdocio, los animales y tal, para ser sacrificado, ¿vale? Es un altar grande, seguramente es un altar taurobólico, donde el sacrificio de los animales serían aquí, y habría que situarse ahí arriba para poder hacer los rituales, ¿vale? Ahí sería como un altar de mesa, y ahí pondrían bien al animal, bien sus vísceras, y tendríamos que ver en realidad, en vez de todo esto blanco y polícromo, tenemos que verlo todo lleno de sangre del propio animal, ¿vale? También, como el ara pacis seguramente reflejará todo aquello que aparece en la res que está de Augusto, es decir, todos los elementos que él ha restaurado, todos los sacerdocios que él ha recuperado e instalado en las provincias conquistadas o incorporadas. Seguramente la representación dentro del propio ara pacis de este fuso perdido, seguramente ahí aparecerían representaciones de las provincias, de esos sacerdocios recuperados, de los templos. Es decir, el ara pacis sigue siendo un elemento más propagandístico que refuerza el texto del ara pacis. El texto del ara pacis es de lectura, la res gestae es un texto de lectura, mientras que el ara pacis es un elemento propagandístico icónico, ¿vale? De icono, de imagen. Por tanto, también es importante también representar y vincularse a un sacerdocio fundamental que va a ser, digamos, Estado a la vez y Roma, ¿vale? Ese sacerdocio tan importante son las vestales. Precisamente ahí está representado lo que son una serie de vestales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vestales, y que están, curiosamente, esas 6 vestales de forma inusitada, es algo que no aparece en todas las ocasiones. Son ahí las 6 vestales que están fuera del templo de Vesta, y no las 5, como normalmente. Pero lo importante es que están con las 6 vestales, porque resulta que tiene el apoyo de todas las vestales en este sentido. Quiere estar acogido por todas las vestales y por el culto a Vesta, ¿vale? Porque Vesta y Roma van a convivir como elementos de identificación y de apoyo a los emperadores y a las augustas, que van a apoyarse precisamente en las vestales, porque las vestales van a ser, y el Estado va a ser casi identificativo, se van a combinar. Por tanto, veis que la subida a estos escalones no es algo fácil para un sacerdote. Por tanto, el sacerdote tendría que ir con túnica corta, no con túnica larga, lo cual esto también es importante, ¿vale?
o por lo menos no tan pesada la toga. Recordemos que en este momento la toga son aproximadamente unos 3-4 metros de largo, es tardo-republicana y poco a poco va a ir aumentando el tamaño hasta los 9 metros, ¿vale? Y luego se reducirá otra vez. Pero al principio es corta, por tanto podemos subir estas escaleras más o menos de forma ágil. Ese inicio sería la continuación, seguramente desde aquí tendríamos una visión estupenda, ¿vale?, de lo que sería todo el proceso ritual, ¿no? Y estaría recogido en el interior, es decir, en el interior del Ara Pacis se realiza todos los de forma íntima se realiza todos los actos rituales, ¿vale? En estos laterales seguramente se pondría el resto del cuerpo sacerdotal, mientras que el público estaría en el exterior. Creo que aquí en el interior serían solo invitados muy, muy especiales, ¿vale? Y también es interesante ver este relieve de aquí, que nos está enseñando esa procesión de los animales, una suovetaurilia, porque vemos un toro, un buey ahí, bueno, es una cabra, perdón, una cabra, un toro o un buey y una oveja, ¿vale? Y en este caso tendríamos, no es una suovetaurilia, es una bovetaurilia, ¿vale? Tendríamos dos, como una cabra, una oveja y una vaca, un toro, perdón. Y aquí buey de color blanco. Todos los tres animales serían de color blanco. Sería una suovetaurilia si tuviéramos un cerdo, ¿no? Entonces aquí tendríamos todos los ayudantes del sacrificio, el popa que dirige, que lleva al animal al sacrificio, y los ayudantes con las bandejas, con los victimarios, y el sacerdote principal, que supuestamente sería Augusto, y algún ayudante, como vemos allí, que lleva una jarrita y una caja, un urqueus, la cajita, y la jarra de libación, ¿vale? La caja de incienso y la jarra de la caja de incienso y la jarra de libación. Entonces, bueno, pues es algo que se va repitiendo porque cada victimario, cada ayudante va por cada animal, se encarga de cada animal. No es un grupo de 3 victimarios que se encargan de todos los animales, sino que cada animal es encargado por un grupo de ayudantes, ¿de acuerdo? Así que vamos a salir por la parte delantera para que veamos el otro lado. ¿Qué tenéis? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que queráis realizar? La podéis decir ahora en directo, porque lo enfoquemos si necesitáis alguna nueva explicación o aclaración, y si no, pues en diferido también lo podemos hacer, ¿vale? Aquí en este frontal lo que está representando es precisamente un elemento tan importante como hace Augusto, que es ser el segundo fundador de Roma, ¿no? Que va a asemejar a Rómulo y Remo, y va a representar precisamente ese momento en el que Marte acompaña a sus hijos, como Marte es el padre de Rómulo y Remo, por una violación a una vestal, a Rea Silvia, y ahí el encuentro con el pastor, que los encuentra a los niños amamantándolos por la loba capitolina. Entonces, de esa manera, con esta iconografía ahí representado, lo que está queriendo decir es: soy Augusto, el fundador o segundo fundador de Roma.
¿vale? Entonces, por eso tendríamos esa iconografía, ¿de acuerdo? Toda la iconografía que aparece, igual que en ese lateral de allí, en ese frontal de allí, también está representando ese viaje también de Eneas y el sacrificio de Eneas que hace en Italia a llegar para fundar la ciudad de Alba Longa, etcétera, ¿no? Todos esos procesos mitológicos de la Eneida que aparecen ahí reflejados, por tanto se va a vincular a ese espíritu o esa línea troyana en este caso, ¿de acuerdo? Entonces se está haciendo un sacrificio inaugurativo o inaugural, ¿vale? Entonces es Augusto el que se va a vincular con Eneas, con una segunda refundación, ¿de acuerdo? Y con Rómulo y Remo como segundo fundador de Roma, ¿vale? Una refundación y fundador del linaje y la ciudad de Roma, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro cuerpo sacerdotal, los Septembiri Sacris Faciundi, que son estos de aquí, que son los encargados precisamente de analizar, examinar los libros sibilinos, ¿vale? Cualquier, digamos, augurio, cualquier anomalía que aparezca, tanto de forma natural como artificial, se haya producido, los Septembiri o los Quindicimbiri Sacris Faciundi son los encargados de examinar, de leer los libros sibilinos y comprobar digamos, qué solución dar a ese problema, ¿vale? Generalmente, pues bien se le mandarían a hacer un sacrificio expiatorio, o bien levantar un templo, o bien levantar un monumento, un ara, lo que sea, para contentar a la divinidad que ha mandado ese problema, ¿no? Entonces, a continuación tendríamos algunos elementos también de la familia u otros sacerdotes también, y vemos algunos ayudantes allí con ese mapa y ese urqueu, esa cajita también estupenda. De hecho, nuestra cajita de sacrificios está basada en este Arapaques. Y ya a continuación tendríamos parte ya final de la familia imperial, ¿de acuerdo? Ya ahí también es un elemento fundamental de propaganda augustea, que es la unión familiar. Por eso siempre Augusto se va a preocupar, bien por convicción o bien por propaganda, como queráis, unir a la familia, ¿vale? Por eso desterrará a su hija Julia a la isla Pandataria después de conocerse sus supuestos amoríos, y estar junto a Ovidio en muchos de estos pasajes. Entonces, bueno, aquí tendríamos el Arapaques, que es una de las cosas que os queríamos enseñar, ¿vale? Precisamente en este cumpleaños del emperador Augusto, este 23 de septiembre, y qué mejor hacerlo que en su Arapaques, ¿vale? Al otro lado estaría el mausoleo, su mausoleo, donde estaría enterrado no solo él, sus cenizas, sino en el futuro Livia, también Agripina, los Ossa Agrippinae, que de hecho es una de las pocas que se encuentra in situ, lo que es la lápida, ¿no? Digamos la piedra honorífica de Agripina, pone Ossa Agrippinae. Por tanto, sabemos que allí al menos estaba Agripina, estaría seguramente Tiberio, estaría también Calígula, Nerón y algunos otros emperadores también, y por supuesto la familia imperial, ¿no? El resto de familia imperial estarían enterrados en ese mausoleo de Adriano. Otros emperadores posteriores se enterrarán en el mausoleo de Adriano, que ya está mucho más lejos de aquí, también al otro lado, en este caso al otro lado de Tíber, que es lo del castillo de San Angelo actual, y bueno, pues que se convirtió en fortaleza, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿de acuerdo? Así que nada,
con el Arapaquis os dejamos, con esta visión del Arapaquis para que podamos despedirnos. Y ya sabéis que podéis hacernos cualquier pregunta en directo, en diferido, sobre el Arapaquis y el mausoleo. Fabrústico, mira, qué estupendo, el hermoso, qué suerte tuviste que viniste al principio de año, ¿no? La verdad es que ver esto, y tenemos que verlo todo policromado, ¿vale? No en blanco, y estaba cerrado, ¿no? Sí, porque la han remodelado, han hecho limpieza en lo que es la superficie del monumento, y por eso estaba cerrado, ¿no? Así que el mausoleo sí está cerrado. De hecho, ahora mismo sigue cerrado por remodelación. Así que eso, por desgracia no sé hasta cuándo durará esto, pero esperemos que pronto lo abran para poder visitarlo. Así que nada, con esta visión de la entrada principal del Arapaquis, fijaos que por otro lado, en paréntesis, lo más importante que quiere representar Augusto es su vinculación con el pasado mítico de Eneas y Rómulo y Remo. Por eso es tan importante ver los monumentos de esta manera, ¿vale? Y poder analizar. Por eso os hacemos este vídeo en directo para que, si no conocéis el Arapaquis o si lo conocéis, pues lo veáis a partir de ahora con otros ojos, que esperamos que os haya gustado, ¿vale? Y toda la parte de abajo, por supuesto, también toda policromada, ¿vale? Así que nada, esperamos que os haya gustado y que os veáis el Arapaquis con otros ojos. Así que nada, con esto nos despedimos y bueno, ya sabéis, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición, redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, página web, correo electrónico y TikTok también. Y si queréis también introduciros al grupo de recreación histórica Moros Religiosos, las puertas están abiertas para que todas y todos podáis entrar. Así que desde Arapaquis Augusto de Roma, Vale TV.